Hola, ¿qué tal, manada? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle el día de hoy en un nuevo capítulo de esto llamado Sanando Heridas con Amigos, el podcast. El día de hoy estamos felices, contentos de tener a esta gran mujer, de tener a esta invitadaza el día de hoy que pues orgullosamente de la región, orgullosamente cuauhtemense, y ha logrado llevar el nombre del estado y de la región a niveles muy grandes y muy altos, y siempre luchando, siempre trabajando por mejorar la ciudad, por mejorar la región. El día de hoy en Sanando Heridas con Amigos, el podcast, nada más y nada menos que Patricia Terrazas Vacas, un nombre de pila. Así que contentísimos, Pati, de que estés aquí con nosotros. La verdad es que pues siempre muy honrada de que le den pantalla y voz a nuestro caminar, y ojalá y pues no nada más sea una plática, que sea un motivo de inspiración para mucha gente que a veces cree que es imposible lograr objetivos. Sí se batalla, no es fácil, el caminar siempre recae en el esfuerzo, en la constancia, en la preparación. Entonces, claro, pues ojalá seamos esa motivación para muchas mujeres, que no es sencillo, hay que romper muchísimos paradigmas, pero pues aquí estamos. Se logran muchas cosas, muchas se quedan en el camino, pero pues no tenemos llenadera, bendito Dios. Eso es lo bueno. Pati, discúlpame el atrevimiento de cortarlo, originaria de la región cuauhtemense. Yo soy cuauhtemense de nacimiento, y mis papás, mi mamá es de la región de Parral, mi papá es del municipio de Guerrero, de Temechi. Mi mamá, bendito Dios, todavía está con nosotros. Mi papá ya hace ratito que regresó a la casa del padre, pero pues los dos muy enamorados de Cuauhtémoc, de nuestra región. Y bueno, pues qué te digo, yo he vivido en Ciudad de México, he vivido muchas temporadas en Chihuahua, y yo vivo en Cuauhtémoc y soy feliz, y con este clima más feliz. Mucho todavía, más todavía, sí, dice, claro, ¿verdad? Claro. ¿Hermanos, Pati? Híjole, somos bien padres, somos 7 hermanos, somos una gran familia, bendito Dios. Dice por ahí, no tenía televisión sus papás. Fíjate que sí tenía, pero no la prendían. No, yo creo que al principio, fíjate que yo me acuerdo cuando compraron la primera televisión mis papás, sí, era, nuestro origen era donde las prioridades eran otras, muy diferentes a tener un aparato de televisión. Mi papá siempre le gustaba mucho leer el periódico, siempre estaba muy informado, le gustaba la historia. Y bueno, pues sí hubo un momento en que compró televisión, pero al principio pues mis tías o los vecinos ahí del barrio eran los que tenían televisión, y íbamos todos a ver El Chavo en la noche, o los domingos, Chabelo o así, pero era muy padre, era esas reuniones de barrio, esa confianza, esa hermandad, esa familia. Y bueno, pues somos 7, es mi hermano el mayor, 4 mujeres seguidas y 2 pilones, 2 hombres. Y bueno, pues aquí en Cuauhtémoc vivimos mi hermana, es mi hermana mayor, yo soy la tercera de 7, mi hermana, la mayor que yo, vive aquí en Cuauhtémoc, vive mi hermana la más chica, y vive mi hermano el mayor de los 2 más chicos. Entonces, sí vivimos aquí en Cuauhtémoc, pues de los 7 vivimos 4, mi hermano mayor vive en Matehuala, San Luis Potosí, otra de mis hermanas vive en Delicias, y el otro de mis hermanos vive en Chihuahua. Entonces, sí estamos medio regados, pero a la vez cerca. Unidos. Sí. Mencionas algo muy, muy padre, Pati. Al ser una familia grande, y a lo mejor, como bien lo dices, en aquellos tiempos, no era esa prioridad el tener ese tipo de cosas, o ese tipo de lujo, se puede decir. ¿Cómo recuerdas tu infancia
con tantos hermanos? Bueno, mira, en primer lugar aprendes a compartir. O sea, ahorita yo que veo, yo tengo una hija única, imagínate nomás el contraste de esa hija única. De 7 a 1. Que mi hija tiene su recámara, tiene su baño, ella tiene su espacio específico en la mesa, y obviamente pues nos hemos esforzado, mi esposo y yo, tenemos un matrimonio de 33 años, sí, tenemos un matrimonio de 33 años y fuimos novios mucho tiempo también. Entonces, soy de esa gente muy común, no me gusta romper paradigmas en temas ni de familia, ni de religión, o sea, como que he sido muy cuadrada en esos temas. Pero tengo una hija y te digo, imagínate, en mi casa, en la casa de mis papás, pues éramos 7 y había un baño al principio, solo un baño, o sea... Ahí no había con que para cada uno. No, había un baño para 9 personas. Ya es fila. O sea, para 9 personas. Entonces, si querías estar bañado y en tiempo y todo, pues tú te programabas. Ahí no era de a ver qué se te ofrece y a ver qué quieres y a ver cómo te... No, ahí era un baño para 7. Luego después, pues ya crecimos y mi papá, pues afortunadamente tuvo la posibilidad y la visión de separar a los hombres sí, entonces hizo un baño y una recámara muy grande para 3 personas, entonces ya los hombres tenían su espacio, que luego se la pasaban acá revueltos con nosotros porque les encantaba el chisme. Pero fue una familia muy conservadora. Mi papá, olvídate, era un hombre extremadamente conservador. Yo tuve que romper, y yo lo he dicho muchas veces, yo tuve que romper paradigmas desde mi casa. O sea, como mujer, sí, claro. O sea, mi papá era así de que si vas a salir a una fiesta, escoge qué fiesta vas a salir, porque solo es una fiesta al mes, ¿eh? O sea, si vas a salir con el novio es con chaperón. O sea, no era tan sencillo ni tan simple. Imagínense el tener que romper ese paradigma de yo ser una mujer muy inquieta, de siempre estar estudiando fuera. O sea, para mi papá era, yo creo así, ¿cómo se te ocurre? O sea, a mi papá le tocó todavía mis primeros años de diputada federal, donde viajas siempre y sola. Entonces mi papá era para él era ese tema inimaginable, pero pues nos dio alas, había que volar. Entonces sí le costó mucho trabajo eso, porque ¿cómo vas sola? ¿Y no te acompañan? ¿O quién va contigo? O sea, dejó de preguntarme eso, porque pues yo siempre le decía, pues ni modo, papá, o sea, voy sola. Pero es que no te acompaña, por ejemplo, le digo, pues alguien tiene que trabajar para que el otro se divierta. Entonces mi esposo trabajaba y yo me divertía haciendo lo que me gustaba. Entonces, sí, mi papá le costó mucho eso, nunca me detuvo, pero sí era mucho la pregunta y yo veía su inquietud y veía su preocupación de que yo andaba sola. Y, por ejemplo, ya los últimos días, los últimos meses de su vida, aunque ya su mente no era tan lúcida, de todas maneras él sabía que yo venía los jueves normalmente, porque además, pues estando él enfermo, yo procuraba que se terminaba la sesión en la cámara y tomaba el último vuelo, y él sabía que el viernes en la mañana amanecía aquí. Y el día que no estaba, dicen que estaba muy inquieto o empezaba a preguntar allí a quien lo cuidaba que no era jueves, que por qué no llegaba. Entonces, siempre yo sé que es muy difícil romper paradigmas, pero pues también es importante que lo hagamos, claro, porque si no te rompes esas anclas, pues sigues pegado al piso. Entonces yo sí les diría a muchas mujeres que luchen por sus sueños, que las luchas por los sueños a veces son dolores de los que más quieres, pero también son satisfacciones, porque claro, si escucharan a mi papá decir que yo era esto o era lo otro y había logrado esto y salía en la televisión, eso para él era así como un orgullo. Obviamente le había costado mucho que yo fuera eso, pero sí, aceptarlo, ¿no? Me imagino sí, como... pero aparte, pues el ser mujer era para él, era muy difícil. Mi mamá nunca, o sea, viendo el tema de mi mamá nunca
nunca ha dimensionado ese tema. O sea, ella es demasiado conservadora, ella enfocada en sus temas, en su vida. Ella no dimensionaba la granditud, o sea, sí, lo que nosotros lográbamos y eso. O sea, qué bueno que lo hiciste, qué bien, y ya. O sea, no pasa nada. Pero mi papá, pues, siempre fue una persona muy visionaria, muy inteligente, y él sí era siempre estar pendiente de todo. ¿De qué falleció su papá, Pati? Mi papá tuvo padecimientos muy fuertes desde muy joven. Tuvo cáncer, tuvo problemas coronarios, entonces, pues al final todo se complicó, pero lo que más sufrió fue el cáncer, porque pues fueron muchos años, fueron casi 14 años con cáncer, entonces pues fueron tratamientos muy difíciles. Muy bruscos son los tratamientos para sí, lo que es el cáncer. Sí, pero yo sí les diría, también el cáncer es una gran lección de vida para todos, porque aprendes a querer con todo eso que pasan, aprendes a tener paciencia, aprendes a querer a la gente tanto, porque son tantos los dolores y tantos los sacrificios de una persona enferma de cáncer, que cuando él decía, ya déjenme ya, y le decía yo, bueno, y si yo fuera la enferma, ¿me dejarías? Y era cuando volteaba y me veía y me decía, no, me decía, vamos al siguiente laboratorio, vamos al siguiente tratamiento. Fue complicado, pero mira, al final del día lo que debe quedarle a uno la satisfacción del acompañamiento, de hacer lo posible, nunca lo suficiente. O sea, yo no te puedo decir que hice lo suficiente, creo que siempre queda algo pendiente, pero pues por amor, por cariño, pues no faltó, eso nunca falta. Desde ahorita que te estoy escuchando, ¿qué palabras tan exactas para la actualidad? El luchar por los sueños, el luchar por las cosas que uno quiere, el atreverse a hacer cosas nuevas. Sí. Siempre está esa limitancia como persona de decir, su mecha, es que no puedo. Sí puedes. Claro que puedes. ¿Cuál es el primer paso? Iniciarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, oye, quiero hacer esto, pero no, pues me voy a esperar porque no tengo dinero. Nunca tienes, A ver, nunca tienes dinero, nunca. A ver, si el tema, por ejemplo, mira, yo te voy a decir, yo tengo 5 posgrados, tengo un doctorado, tengo 2 maestrías y 2 especialidades. La verdad de las cosas es que no son fáciles, ninguna la hice aquí en Cuauhtémoc, ninguna. Todas las hice fuera, 2 hice en México, 2 en Ciudad de México, y las otras en Chihuahua. Pero no fue sencillo, además casada con una hija, con el despacho, y la verdad de las cosas es que sí tuve becas. No al principio, yo mi carrera pues me la costeó mi papá, y yo trabajé desde aquí, desde el Cebetis, desde el último año del Cebetis yo estuve trabajando. Y no nada más trabajaba en el despacho donde empecé a trabajar, también vendía de todo, vendía joyería y vendía medias y vendía pasteles y cuidaba niños y a ver, donde saliera dinero. A ver, lo que fuera necesario, de verdad, mira, yo cuando recién me casé, pues me vine de Chihuahua y pues no tenía trabajo, entonces empecé a hacer país de manzana y de queso. Bueno, fue una gran industria, lo logré, o sea, ya cuando abrí el despacho, hacía país en la tarde noche y en la mañana en el despacho, pero luego ya el despacho, bendito Dios, me rebasó y dejé de hacerlo, pero la gente que me compraba y las amigas de mi suegra y todo, extrañaban mis ricos país. Entonces, te digo, les decía usted, o calculo acá o le meneo acá o hago el hojaldre para los pais. Pero la verdad de las cosas es que siempre hay un mercado que nunca has experimentado, que si lo haces con amor, con entusiasmo, con constancia, logras objetivos increíbles. Claro. Entonces,
Sí es importante que todo lo que hagas lo hagas con mucha pasión, con mucho amor, con mucho cariño. Porque si yo hago un pie desabrido, pues ya mañana no me lo compran. Pero si hago aquel pie tan rico que tengo menos margen de utilidad, pero voy a vender por volumen. Y la verdad, yo vendía por volumen. Entonces, era una carrillota porque desde pelar la manzana, rallarla, y hacer el hojaldre que tiene su ciencia, pero los logras, haces muchas cosas. Entonces, yo sí les digo, no te atores y no te autosabotees. O sea, dices, no traigo dinero en la bolsa, pues porque no quieres. O sea, échale ganas. Y ahorita, como le decía yo aquí cuando nos recibieron, andaban trapeando el agua que está, pues hasta agarrar el trapeador. A ver, nada te denigra tanto como no hacer nada. O sea, hazlo, se puede. Y mira, yo me acuerdo, y ahorita que está lloviendo y ahorita que me decías de la televisión en la casa, yo volviendo a aquel tiempo de mi infancia, yo me acuerdo que empezaba a llover y nos sacaban de un cuarto porque no era una recámara, porque ahí dormíamos todos amontonados al principio. Nos sacaban porque empezaba a tronar el techo porque decía mi mamá que se iba a caer el techo. Había goteras y todo. O sea, quien me diga que es batallar y que es lograr sacar adelante, por ejemplo, mi papá que nos sacó a los 7 profesionistas, a ver, mi papá no terminó ni la primaria y sacó 7 profesionistas. Entonces, si mi papá lo logró, o sea, mis papás, o sea, de alguna otra manera, mi mamá a lo mejor no quería que estudiáramos, pero de alguna manera lo lograron entre los dos. Si lo logran ellos sin una preparación académica, a ver, nosotros con tantas oportunidades, con la escuela aquí, o sea, a cuadras, aquí, cerca. A cuadras, o sea, hasta caminando llegas. ¿Por qué no lo logras? O sea, ¿qué te está saboteando? ¿Qué te está diciendo que no puedes? Porque sí puedes hacerlo. Y ahí es un conjunto de cosas y de luchas, ¿eh? O sea, tampoco les voy a decir, ay, no, es que fíjense que me casé y fue bien fácil, no. Y también mi marido ha de ser lo mismo de mí, o sea, son luchas diarias, o sea, son obstáculos que tienes que ir brincando todos los días. El tema es cómo lo brinques, con qué impulso, con qué ganas, con qué preparación. Entonces, el impulso viene desde adentro de ti y lo quieres lograr, lúchale. Nada es gratis. Entonces, sí, pues a mí sí me ha tocado muchas desveladas y quien me conoce, mis amigos hasta apostaban, decían, a ver, háblale, son las 9 de la noche, verás que ahí está en la oficina. Y hablaban y luego, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te dije que ahí estaba en la oficina. O sea, hasta apostaban de que yo seguía en la oficina y que estaba trabajando. Entonces, también, o sea, te vuelves hasta referencia de risa de que eres muy machete y ahí estás. Yo creo que ahorita en la actualidad a lo mejor eso es lo que nos está faltando mucho, ¿no, Pati? Porque mencionas un matrimonio de 33 años más dices de noviazgo, que duraron otro tanto. Un rato medio mal, pero bien. Me parecía pero que lo logramos. Entonces, vemos ahorita en la actualidad jóvenes desesperados, jóvenes que quieren todo al instante, que quieren todo rápido, que no voy a decir que no existe, porque sí existe lo que es una enfermedad llamada ansiedad, depresión, pero de repente muchos jóvenes han agarrado esa bandera como de, ay, este fin de semana no salí, ya me dio depresión y ansiedad. Ay, espérate, tranquilo. Incluso en las relaciones ya es mucho. Yo lo he escuchado y así lo he promovido, de que así le dicen el mentado amor express. Te utilizo y te desecho, o sea, ya no me sirves. Todo es desechable. Mira, mientras todo sea desechable en tu vida, no vas a construir lo sólido, o sea, a ver, es bien simple. Si vas a utilizar el traste desechable para tu comida, pues lo vas a agarrar y lo vas a tirar. Pero si y te sale barato, y si es de cartón y es biodegradable, no, bueno, pues ya ni te mortificaste ni siquiera por contaminar.
Pero cuando tú te volteas a ver hacia adentro, dices, ¿qué quiero? ¿Una vida desechable o una vida construida con cimientos fuertes que aunque venga la tormenta que vino el domingo, nada la tiré? Y nada la tiré. Y puedes haber la sorpresa que pusiste un clavito mal y que se destornilló todo. Puede haber eso. Pero tú luchaste por tener algo muy sólido. Tener un noviazgo que conozcas a la persona, que conozcas, a ver, no te vas a casar con ese hombre o con esa mujer, no, te vas a casar con toda su familia, con todos sus problemas, con todas sus costumbres muy diferentes a las tuyas. Todo eso lo tienes que evaluar y dices, ¿el amor aguanta eso? Y si aguanta todo eso, pues éntrale. Sí. Pero si no lo aguanta, a ver, es más fácil ahorrarte un divorcio que estar aferrada a una relación que no va a aguantar el amor que tienes. Y te lo pongo como ejemplo de pareja, pero también, a ver, ya todo el mundo se cambia de carrera con una facilidad. No, pues es que ahora ya no me gustó esta y ahora me voy por aquella y ahora me voy. A ver, espérame, si no estás seguro de qué vas a estudiar, busca a alguien, si tienes posibilidad de pagarlo, alguien que te oriente. Hay gente que a eso se dedique y que te da orientación muy, muy certera. Exacto. Pero a ver, no tengo esa capacidad, pues me meto a trabajar. No te hagas loquito, métete a trabajar y ver en qué área te gusta. En las empresas, en muchas empresas tienen el área de operación y de administración. Y, a ver, pues voltea a ver qué es lo que quieres, con qué sueñas, qué es lo que quieres hacer en tu vida, qué quieres construir. Y esa parte es la que tienes que observar muy bien. Y yo la verdad así es de que, a ver, la adultez llega a los 18, 20 años. Tampoco te hagas el niño toda tu vida. O sea, no permanezcas. No, pues es que mientras me den y mis papás me tengan en su casa. No. A ver, sí puedes estar en una casa y verdaderamente es un acompañamiento que uno goza muchísimo como papá, pero también produce. También ten esa capacidad de aspirar, de construir. Y sí, salte de tu casa el día que ya sepas a dónde vas. Tampoco te salgas a la calle nomás para sentirte libre. Pues no, creo que hay muchas cosas que tienes que ir construyendo en la vida. Yo me salí de mi casa cuando me casé, pero yo viví muchos años con mis hermanos en Chihuahua cuando era estudiante. Entonces también es esa parte de responsabilidad de lavar, de planchar, de comprar el súper, de que si no compraste súper, pues llegas en la noche y tomas un vaso de agua y te acuestas a dormir con la tripa pegada al espinazo, ¿verdad? Es de esas cosas que te tocan. Y fíjate, después de muchos años, pues yo me fui a vivir a Ciudad de México como diputada y también, o sea, si no compraba agua, no tenía ni agua para tomar en el refrigerador. Entonces, híjole, es durísimo porque también te acostumbras de que estás en Cuauhtémoc y todo es fácil, o sea, le hablas hasta a tus hermanos, no seas malito, voy a llegar tarde, cómprame una botella de agua para tener en el refrigerador, no sé. O sea, no te falta nada en el refrigerador. Yo ahorita si llego abro el refrigerador y ya está, me pongo mis moños, ¿qué voy a cenar? Pero allá sola, o sea, era el refrigerador, así lo abrías y decías, hasta llorar te daban ganas. Y luego me tocó pandemia, no, toda la Ciudad de México cerrada, todo muy complicado. Entonces empiezas a valorar también la buena compañía, el tener a tu familia cerca, el tener a tu gente que te ha acompañado por muchos años cerca, es muy, muy valioso. Y no me faltaba ayuda, la verdad, pero sí a veces que se te van las cabras al monte porque traes, y yo soy súper despistada porque me enfoco en lo que ando y cuando volteo no tengo agua en el refri para tomarme nada en la noche, o sea, así, de ese tamaño las cosas. Muy bien, pues ya conocimos un poquito de lo que ha sido este proceso de crecimiento en lo familiar de nuestra invitada, de Patti. Vamos a entrar un poquito pues en lo laboral. Yo tengo un recuerdo, me parece que yo tenía 17 años. Fue en el 2017, más o menos, 2016. No sé si en ese tiempo
No, sí tuvo que haber sido en ese tiempo porque yo recuerdo mucho esa plática contigo en una quesería de aquí de la región, donde andabas tú por aquellos lados con todo esto de la, no sé, no recuerdo si era pre-campaña, si era la campaña, pero a mí me gusta mucho la política. Ah, O sea, a mí me gusta mucho a lo la mejor política. podemos hablar de algo interesante. Entonces, recuerdo que tuve ese primer acercamiento, a lo mejor tú no te acuerdas, porque inclusive me dejaste una tarjetita con tu número. Me dejaste una tarjetita con tu número, que ahí, y se me olvidó, ahí la tengo, porque dije, va a ser, al menos para mí va a ser un bonito recuerdo de decirle, mire, usted me dio esa tarjeta cuando yo tenía 17 años. ¿Cómo inicia, Pati, se le tiene que decir así, amor a la política? A ver, el tema, fíjate que yo creo que se va dando solo y dependiendo mucho del carácter de cada quien. Yo me acuerdo desde la escuela, ¿verdad? Yo era jefa de grupo y yo salía en el bailable y luego era la de la poesía y la de los concursos. O sea, yo siempre andaba en el mitote de todo, en la banda de guerra y en el básquetbol. A ver, nunca estuve quieta, nunca he estado quieta en mi vida. Y ahora que me dice mi hija, ay mamá, pues estate quieta, pues es un imposible para mí, ¿verdad? No sé qué momento voy a decir, ya voy a estar quieta, pero bueno. Entonces, yo creo que las cosas se van dando solas y vas encabezando grupos y vas encabezando equipos y se te van dando las cosas y aparte te echas compromisos de oquis, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas, por ejemplo, ser jefa de grupo y organizar el grupo de graduación, imagínate, es dinero, es esfuerzo y es juntar el objetivo para tener la fiesta y tener los anillos y tener esto y luego hasta te sobra y luego repartes lo que sobró, pero que fue mi caso. Entonces como que se van dando las cosas solas, pero por ejemplo, cuando entro yo a la política partidista, pues mira, cuando fue la campaña de Pancho Barrio y que fue César Chavira el alcalde de aquí de Cuauhtémoc, mi suegro era el suplente de César Chavira. Entonces fue una campaña de tierra, pues, o sea, en ese tiempo no había participaciones a los partidos políticos. Entonces las brigadas se hacían con los amigos y familiares. Entonces, si yo te hablo del Partido Acción Nacional, en aquel tiempo, pues el Partido Acción Nacional se fondeaba del menudo que hacían las señoras, doña Lucita, mi suegra, las Barbas, o sea, gente enamorada y apasionada de hacer un cambio en el país. No iban por un puesto, una posición, al contrario, o sea, los candidatos siempre eran los mismos porque nadie le entraba porque sabían que costaba y costaba mucho. Entonces a mí me tocó esa etapa donde fíjate qué afortunada fui, porque a mí me tocó la etapa de salir a las brigadas, a salir a una campaña. Y yo estaba embarazada en ese tiempo. Entonces hacíamos las caminatas, el tocar puerta por puerta y me tocó muy padre porque además pues administrábamos la pobreza porque pues a ver, te daban un donativo y a ver cómo lo administrabas para comprar de harina para el engrudo y para pegar las cosas. Entonces, pero fue muy bonita, fue una campaña muy padre porque además ganamos, o sea, no todas las campañas las ganas. Entonces ganamos y pues fue muy padre porque fue el primer gobernador de oposición en Chihuahua y pues era Pancho Barrio, hombre, o sea, era un señor que yo quiero muchísimo y que admiro porque además es un hombre congruente, íntegro. ¿Qué te puedo decir? O sea, es genial. Y pues gana César Chavira, mi suegro entra a la función pública y pues lo vas acompañando luego en el partido y no fui tanto de partido, nunca he sido tanto de meterme ahí. Pero se le dice como de hueso colorado. O sea, pero llegaban las campañas y decías, a ver, hay que hacer chamba y le entras a la chamba. Y le entramos a la chamba mucho tiempo. La primera vez que yo aparezco en un grupo
en la campaña fue en la de Enrique Villagrán, que me invitó a ser regidora, y pues yo iba en la planilla de regidores y perdimos, y bien suave, pues yo me regresé a mi despacho y yo seguí trabajando. Luego tuve muchas invitaciones, bendito Dios, que ahora el puesto que ahora el puesto otro, y que acá y que allá, o sea, la verdad es que yo siempre decía, nunca voy a estar en una boleta, porque no es mi objetivo, yo estoy trabajando, yo soy fiscalista, tengo mi despacho y yo estoy enfocada en esto, y estoy estudiando, y ahora estoy haciendo la maestría, y ahora estoy haciendo la especialidad, y ahora me estoy certificando, y ahora, entonces yo nunca tenía tiempo, o sea, cuando la gente dice, pues es que no tengo tiempo, a ver, yo siempre dije que no tenía tiempo. Entonces, en el 2015 van y me invitan para ser candidata a diputada federal en el Distrito 7. El Distrito 7 tiene 19 municipios y es desde Santa Isabel hasta La Barranca y hasta Casas Grandes. Es la cuarta parte del territorio del Estado Grande de Chihuahua. Sí. O sea, si nomás en gasolina te gastas una lana para hacer campaña. Y ahí pues estaba tan difícil, esa campaña fue tan difícil porque me abandonó hasta el PAN. Sí, claro. Cuando eres un candidato perdido, te abandonas hasta el partido. ¿Sí? Y es una realidad, o sea, ni lo reprocho ni nada, todo es aprendizaje, claro. Y todo es, y la verdad es que yo no tengo más que ganancia. Pero a mí en el 2015 me abandonó hasta el partido. ¿Y qué te voy a decir? Pues fue un sedazo muy grande, fue un golpe de realidad enorme, porque tú veías las campañas de lejos y veías los trabajos de partido desde lejos, no veías esa realidad que se ve adentro de una campaña, de lo dolorosa que es y de lo que te cuesta. Porque además dijimos, pues le entramos, porque me dijo mi suegro, ahora la necesita usted del partido, o sea, éntrele. Y yo pues ahí voy, ¿verdad? Como gorda en tobogán. Pero me fui. Y la verdad es que pues gastamos mucho dinero, quedamos muy endeudados, mi esposo y yo, claro, pues es que te digo, nomás de gasolina es una cantidad impresionante recorrer la cuarta parte del Estado Grande, y nos tocó esa parte, aprendimos muchísimo, fue un aprendizaje muy doloroso, pero pues todos los crecimientos duelen, y me juré y me perjuré no volver a entrarle, pues si yo había dicho que no, le entré y téngale, pues me estrellé. Pero fíjate que en 2016 me habla el ahora senador Javier Corral de candidato a la gobernatura en el 2016, o sea, habían pasado unos cuantos meses. Estaba muy nuevo. Y me pide que lo apoye, y yo, ay Dios mío, mira, de las pocas personas que se quedaron en el 2015 a apoyarme, fue él. Entonces se me hacía, decía yo, bueno, pues no nomás es ser mal agradecida, es no corresponder a ese compromiso. Entonces dije, no, pues sí te ayudo. Pero dije, no más en la campaña, no más en la campaña. Bueno, y las cosas se fueron dando, le ayudé en la campaña, de veras que ni yo creí el día que ganamos, O sea, yo estaba aquí y allá aquellos yo los veía con unas sonrisas de oreja a oreja, y yo batallando acá en la 297, y traía gente en Amiquipa, en Bachín, traía un relajo en la sierra de que no me pasaban números, y yo decía, o sea, claro que no hemos ganado, o sea, ya habían declarado que habían ganado en Chihuahua, y yo seguía aquí atorada en la casa de campaña y decía, pues no hemos ganado. Pero bendito Dios, ganamos el 16, ganamos la gobernatura, y ganamos porque pues le pusimos muchísimas ganas, estuvimos, también me costaron lágrimas, o sea, tampoco creas que fue así de entrale y está sencillito. Entonces ya pues se cierra la campaña, pues yo estaba estudiando para una certificación de prevención de lavado de dinero, de antilavado de dinero, ahora tan famosa en este momento de la vida. Estaba yo estudiando para la certificación y estaba estudiando, pues te tienes que encerrar porque es una certificación que la haces con examen de Coneval, entonces, sí. Entonces haces el examen y era un examen muy, muy difícil. Entonces estaba estudiando y un día me habla
me habla Javier Corral, me dice, oye, Pati, dice, necesito que me ayudes con el equipo de transición. Y yo, no, mira, estoy estudiando y me voy a certificar. Y de verdad no me he certificado y ya es el próximo mes el examen. No, hombre, nomás me ayudas en entregar recepción y te vas a certificar. Pues otra vez, el canto de la sirena, ya ahí voy. Al equipo de transición, nos presenta los 12 apóstoles, ahí vamos, ¿verdad? Qué lindos nos veíamos ahí en la foto. Híjole, fue rudísimo el tema, porque ahí evidentemente fue un tema anticorrupción muy doloroso. Entonces, pues sí, participé con él, estuvimos ahí, yo le había dicho que sí le ayudaba con el equipo de transición, pero no más con el equipo de transición. Entonces, pues pasan los días y yo traía un equipo y yo estaba formando el equipo porque a mí me tocó apoyarlo en el equipo de Hacienda, de pensiones y de la función pública. Y me habla un día, pero pues como me hablaba muchas veces para ver avances y todo, yo llegué con mi computadora y me senté ahí en la sala y y empezó a hojear un carpetón así de grueso, un carpetón blanco, y hojeaba el carpetón. Y luego volteé y me dice, ¿dónde te ves? Y yo, pues en mi despacho. No, dijo, ganamos, no gané yo solo, o sea, me tienes que acompañar en esto. No, le dije, yo no me veo en ningún lado, no. A ver, yo ni lo he considerado, le dije, yo no lo he considerado, o sea, yo no voy a, no. Y sabes que inconscientemente, pues yo había visto un área que es mi área, porque también yo decía, a ver, mis clientes no me van a esperar y que yo llegue toda empolvada por andar en las grillas, claro. O sea, no. Entonces, me decía, pues me ponía ahí cosas y yo, no, eso no. Entonces, ya al fin le dije, ¿sabes qué? Pues si yo me quedara, pero así, si yo allá muy lejano, sería en ingresos de gobierno del Estado. Porque ahí estaban todos los fideicomisos, estaba todo lo hacendario. Lo que tenía que ver con números. Toda la fiscalización, o sea, lo que yo sabía hacer y otras cosas que no sabía hacer, pero que me interesaba saber, que es la otra parte de un fiscalista que tienes que ver. O sea, tú ves tu parte que tú ejerces, pero no ves la parte del gobierno. Y era la parte que a mí me interesaba conocer. Que de verdad, no, pues para qué les platico, fue un crecimiento impresionante esos 2 años que estuve yo ahí, porque luego me hablan un día, me habla el presidente del PAN y me habla el gobernador y me dicen, oye, para que vayas a la diputación. No, le dije, a ver, yo ya aprendí, yo diputación, yo ya aprendí, no me muevan, aquí déjenme, ya me movieron, ya no le muevan, no, pero yo haz de cuenta que así casi saltaba por la ventana de que ni me muevan. No, pero mira, no me muevan, es no. Y así quedó la cosa. Un día estaba en una reunión con transportistas, de esos transportistas que nos tomaban las calles. Entonces estaba yo en una reunión con transportistas y va y me habla el secretario del gobernador y me dice, oye, te está buscando el gobernador. Pues estoy ocupada. Estoy ocupada. Al gobernador. Estaba con los que nos tenían tomada la calle. Pues nos tenía, pero es que así que soy. Me mande un WhatsApp. No, pero es que así soy, así. Y él así se quedó como que, ay, o sea, tampoco era nuevo, o sea, así soy yo. Entonces ya, pues ya, obviamente, pues te cae el 20, me levanto y ya voy. Y luego me dicen, oye, pues sí vas a la diputación, pero vas de plurinominal. Y yo, no, bien ganado, bien perdida. No, de plurinominal no. No, o sea, como que nada me embonaba, pues no. Y ya, pues estuvimos ahí platicando un rato y ya me fui. Y un día estaba yo con el secretario de Hacienda, con Arturo Fuentes Vélez, estábamos viendo ahí pendientes y me habla Ricardo Anaya a mi celular. Y me dice, oye, Pati, van a ir por los papeles porque te votan ahorita en la tarde, vas en el primer lugar de la primera circunscripción. Esto quiere decir que vas en el número 1 de todas las
de toda la circunscripción, son circunscripciones en el país, y yo iba en el número 1 de la número 1, o sea, si cayó un meteorito yo iba a ser diputada. Entonces, pues era Ricardo Anaya, era el candidato a presidente de la República el que me estaba hablando, y dije, pues bueno, o sea, ya sí, pues vengan por los papeles. Así fui diputada plurinominal, llego a la Cámara de Diputados, presidí la Comisión de Hacienda, que la Comisión de Hacienda es el otro complemento tan importante porque es hacer las leyes. Entonces estuve en la Comisión de Hacienda los 6 años, los primeros 3 como presidente y los segundos 3 como secretaria de la Comisión de Hacienda. Entonces, pues les puedo platicar 1000 cosas que pasan en una comisión AAA, porque era esa y presupuestos son las comisiones AAA que todo mundo quiere, y yo la tuve. Entonces es un privilegio enorme, pero pues también a quien más se le da, más se le exige. Claro. Entonces, pues fue muy importante esos momentos de mi vida, los agradezco profundamente, pero no lo vuelvo a hacer. Entonces, fue tan dramático esos momentos, porque luego también nunca falta el Kiko de la vecindad, los envidiosos. Entonces todo el mundo cuestionaba por qué yo, y por qué había sido diputada plurinominal, y por qué si yo era tan fresa y no conectaba con nadie, que como nunca iba a ganar una elección. Dije yo, ¿quieren ver que sí gano? Perros. Y créanme que lo hice de veras por ego, o sea, lo debo confesar, yo sé que es malo, pero lo hice. Dije, sí voy. Pero luego no se dieron las circunstancias, o sea, no fue tan fácil. Entonces cuando dijeron, pues regístrate, pero ya porque ahí había circunstancias muy, muy feitas en el PAN, muy, muy feitas, que no deben suceder, y que ni siquiera lo voy a platicar, pero son cosas que algún día voy a escribir y que todo el mundo va a saber que fueron cosas muy difíciles. Me apunto para comprar el primer libro. Y no me quise registrar para hacer. Pero luego me habla otro gran amigo que tengo, que quiero muchísimo, que fue gobernador de Guanajuato, fue director de CONACYT y fue rector de la Universidad de Guanajuato, fue mi compañero diputado, fue senador. Y pues un amigo que yo quiero mucho, Juan Carlos Romero Hicks, y me habla y me dice, oye patrona, me dice, regístrate para que vayas al 7º distrito. No, le dije, no hay condiciones, regístrate, me dijo, no es por ti, es por México. Y pues ya fui, o sea, doblé las manitas, fui, me registré, y yo tenía 2 objetivos. Y esos 2 objetivos luego también se los platico. Y los 2 los cumplí. Y ganamos casi 3-1 la diputación del 7º distrito. Nunca la había ganado el PAN y lo ganamos con los votos del PAN. Sí nos acompañó el PRI y lo agradezco también muchísimo porque son votos valiosos y yo los valoro muchísimo, pero ganamos con los votos del PAN y es la primera vez y la única que ha ganado el PAN el 7º distrito. Y te digo, son logros, pero sí, esa segunda legislatura sí me costó muchísimo, fue muy dolorosa, fue un camino con muchos tropiezos, y pues el país está muy difícil y a veces la oposición no hemos entendido que lo que necesita este país es humildad, es amor a la tierra, y de veras, ser verdaderos representantes de los ciudadanos. No estar ahí peleándonos por las migajas que se caen de la mesa. Eso es muy triste porque los lamebotas nunca faltan y la gente que quiere trabajar es mucha. Pero pues se pierden en cualquier ladrillito y en cualquier foquito que te encandile. Entonces, hay mucho que hacer. México necesita mucha gente muy comprometida y hay mucha gente muy comprometida que yo quiero, que yo admiro, pero nos falta mucha humildad, mucho cariño y mucho amor a la tierra. Y así es como yo he sido diputada
así es como yo llegué a ser presidenta de la Comisión de Hacienda por mi perfil. Porque pues me dijo Juan Carlos Romero Hicks, me dijo, tú no le debes a nadie, así me lo dijo y me atrevo a decirlo donde sea, no le debes a nadie la posición de ser presidenta de la Comisión de Hacienda, se la debes a tu preparación y a tu trayectoria académica y profesional y tu buen nombre. Así me lo dijo y pues es con lo que yo transité en la Cámara de Diputados y de veras es lo único que yo nunca me atrevería a perder, un buen hombre, porque es lo que yo voy a dejarles a los que vienen atrás de mí y por eso yo al principio les decía, ojalá sea una fuente de inspiración. No es sencillo, no es fácil, te cuestan muchas lágrimas que nunca me las van a ver. Las voy a llorar pero bien encerradita, porque las lágrimas se enjuagan el alma, pero tampoco te puedes ver débil. Tienes que ser más fuerte que tus lágrimas. Exactamente. Yo creo que a lo que nos platicas, Pati, una de las grandes fortalezas, siento yo, hablando políticamente, que te ayudó, fue hacer política, ahora sí como yo escuché por ahí, como se debe. Pues de corazón, de corazón. Conectando con la gente, conociendo las necesidades. Y sobre todo, siento yo que voy a hacer el comentario muy, muy así por encimita, porque pues eso conlleva a meternos en otras cosas. Éntrale, no le saques. Mira, cuando llegué aquí me dice, ¿de qué no quieres que hablemos? No le dije, para mí no hay bola incómoda. Así es de que no haya bola incómoda, éntrale con sus consecuencias. Actualmente los políticos son flojos. Muchos de ellos son flojos. Híjole, lo que le sigue. No tienen ni siquiera, ¿para qué me dices? Porque, o sea, y no tienen muchas de las veces ni la más mínima intención de conocer a sus ciudadanos. No. Vemos candidatos que hacen campañas nomás para hacer faramaya, porque en tal lugar ya tienen un puesto asegurado. Entonces, son políticos, como dices tú, se subieron a un pinche ladrillito y ya ni me hables y ya ni me interesa. Mira, fíjate que es tan doloroso que cuando llego yo a la Cámara de Diputados, pues éramos 500 diputados. Y me dicen, no, la Cámara se maneja sin mucho, con 100 diputados, los demás. Y yo dije, ¿con 100? ¿Cómo? ¡Qué escándalo! ¿Eh? O sea, si le pagas, tú como ciudadano le pagas a 500. Para que vayan y jalen. Y que se maneje la Cámara con 100. Híjole, ¿saben qué? Fue una exageración 100. Si son 70, son un escándalo. Y de verdad, no van, no los conoces, no presentan iniciativas, no se suben a tribuna, no los ves. Porque, a ver, cuando yo fui candidata la primera vez en el 15, se paraba alguien y me decía, pues qué bueno que vino y qué bueno que se presentó, porque ya la vi, pero no la vuelvo a ver. Literal, así me decían, y yo decía, no, mijito, fíjese que conmigo no se equivoque, me va a ver y se va a aguantar porque lo voy a poner a chambear. Entonces, eran de las cosas que a mí me dolían mucho porque te decían que no te volvían a ver. Y la verdad, pues qué tontos. Se la pierden. Porque mira, si yo me hubiera quedado en mi oficina, yo no hubiera tenido ese conocimiento tan grande, tan fuerte. A ver, es un golpe de realidad tremenda, aunque yo no vengo de una clase social, pero tú conoces ese cuadrito, pero siempre hay alguien mucho mejor que tú y hay siempre alguien mucho peor que tú. Esa parte tú te la pierdes, porque mira, cuando te tocan esas fibras de amor, de abandono, de exclusión, o sea, hay tanta gente excluida que ni idea tienes hasta que no pasas por esas puertas, las tocas, entras y hueles, sientes y ves esa mirada
de esperanza en la gente, no puedes abandonar esa causa. No puedes, porque eres su única lucecita de esperanza. Mira, yo me encontré, de verdad, es una cosa escandalosa, que la han usado como bandera de campaña las madres buscadoras. Pero yo me las encontraba en la calle, me las encontraba en la depresión, atrás de las puertas, pidiendo auxilio, que les ayudaras a encontrar a sus hijos. O sea, ya ni de siquiera verdad, con vida. No, a ver, no O sea, querían que estuvieran con vida, que los encontraras, que encontraran ellas paz. Y como madre, bueno, pues sales con el corazón destrozado de esa casa o de esa reunión, y bueno, pues tratamos de hacer lo imposible para que ellas, al menos algunas, tuvieran paz. Y hay gente que ha echado toda la carne al asador por ayudar a esas personas. Pero también te has encontrado con los grupos indígenas tan excluidos, tan incomprendidos, y de verdad tienes que abrazar esas causas, tienes que acompañar esas causas. Y yo le agradezco tanto a Dios toda esa carga de amor, toda esa carga de esperanza, toda esa carga de conocimiento que me dio, de conocer mi región. No, hombre, ¿para qué les platico los paisajes, los recorridos, las amanecidas, las desponchadas? Y yo duré los 6 años en territorio, los 6 años. O sea, quien me diga que no volví, pues está contando mentiras, porque yo sí fui a la comunidad más alejada. Allá íbamos y llamábamos medicinas o cobijas o dulces o juguetes, cubrebocas en la pandemia, agua, sábanas a las Cruz Rojas, a los hospitales, estaban totalmente abandonados. Híjole, les puedo contar 1000 historias que me tocó vivir y que me dolían en el alma, claro. Pero eso fue lo que a mí me tocó, y yo se los puedo decir, no puedes perder el tiempo. O sea, si estás en una posición de poder, no pierdas el tiempo, no te desgastes en grillas baratas. Tienes un privilegio, gózalo, disfrútalo, abraza tus causas, porque de verdad es muy difícil que se repitan, porque Dios nomás nos deja pasar un hilito. Agárrate de ese hilo y disfrútalo. Son momentos, y de veras que Dios siempre, los tiempos de Dios son perfectos, y Él te dice, es tu momento, disfrútalo, gózalo y da todo lo mejor de ti. Ahí es donde tienes que entregarte, ahí es donde tienes la oportunidad de ser alguien digno de confianza, alguien digno de amor, alguien digno de esperanza. Y la política está así porque no la merecemos. Y si les doy nombres, se van de espalda. Y si les digo quién roba, también se van de espalda. Porque es de verdad tremendo. Y cuando a mí me decían, no, es que todos los políticos son iguales, pues ni me enojaba, porque me echaban en el mismo costal, porque es la mayoría. O sea, tampoco te puedes poner a decir, a ver, yo soy la excepción. No, a defender, no, van a no. Y de verdad sí se lo merecen. Y sí se lo merecen, porque son de verdad muy insensibles y no voltean a ver a los ojos a la gente. Totalmente. No voltean. Es muy difícil. La política es una tarea muy grande, pero hay gente muy pequeña en la política. Tristemente. Yo siempre he sido de la idea de que lo que es para uno, nadie te lo quita. No. Obviamente que hay que lucharle, hay que trabajarle, hay que buscarle, y todo va llegando a su debido tiempo y a su debido momento. Como bien lo comenta nuestra invitada Patti, por la cabeza le pasaba llegar a esos lugares, llegar a esas tribunas, pero el plan de Dios es perfecto para cada uno. Y es más, si usted dice, no, pues yo no creo en Dios, bueno, el plan de la vida, el plan del universo, en lo que usted crea, tenga esa esa certeza de que va a llegar lo que es para usted.
Vamos a tomarnos un pequeñito descanso ya para ir con la parte final. Como les decía, platicar con Patti ya está en preparativo para un libro. Entonces, no, imagínese, imagínese que no tienes para compartir, que no tienes para platicar, pero primero Dios, esperemos y no sea ni la primera ni la última vez, que verdad. Gracias a Dios, cada invitado que ha estado sentado aquí al lado de un servidor, pues nos ha enseñado algo, nos ha permitido conocer mundos que muchas de las veces uno ni se imagina cómo es tras bambalinas. Patti, ya prácticamente en la recta final, agradecerte esta oportunidad, esta charla. Como te digo, ocuparíamos más tiempo para poder platicar más, conocernos más. Tenemos un reto, Patti, para que le piense, a ver, ¿quién podría ser? Que nomine a 3 posibles invitados para que en los próximos capítulos estén ahí sentados en el lugar que usted esté. Mira, yo creo que una persona que tiene que sentarse aquí se llama Tita Domínguez. Tita Domínguez. Escribió un libro, ella es una mamá especial que yo quiero mucho, que escribió un libro que apenas estoy leyendo, Tita, pero lo voy a terminar. Tiene un niño con autismo, y es muy valioso que ella esté aquí. Es una persona inteligente, trabajadora, y me parece que sería bien importante que Tita estuviera aquí. Y yo voy a nominar 3 mujeres que han sido bien luchonas y que también son mamás especiales. También Esperanza Valdés. Esperanza Valdés también escribió un libro. La invité, siendo yo diputada, que fuera y lo presentara a la Cámara de Diputados, y fue con su hijo. Que tiene un podcast también ella, ¿no? Ay, no sé. Sí, no me ha invitado. Yo la sigo a Esperanza Valdés y yo ahorita precisamente estaba a ver. Nominación doble. No, pero Esperanza sí. Es muy valiosa, y ella, por ejemplo, pues ella es de las fundadoras de ENLAC, y de verdad que ENLAC, híjole, he renegado de ENLAC, porque también me ha costado trabajo, pero le he aprendido mucho más de lo que ustedes imaginan, porque ahí sí llega gente que ha dado las batallas, y las batallas por sus hijos. Entonces sí vale la pena platicar con ella. Luego también otra mujer que me parece muy, muy interesante, porque es muy inteligente, es Sonia Murillo, que está en FECHAC, que es la directora de FECHAC, y ella trae una sensibilidad muy especial. Además de que ella es muy especial, pero ella trae una sensibilidad muy especial con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces creo que ellas 3 podrían ser 3 personajes muy valiosos, que tienen muchísimo que aportar, que ellas como mujeres, como mamás, como luchonas, son geniales. Entonces yo con ellas 3 sería muy feliz de escucharlas y de compartir, de que ellas nos compartieran esa vida de experiencia, y de verdad, o sea, yo soy un chiste para las luchas que ellas han dado. Ahí está pues el reto de Patti. Esperemos y pues acepten y esperemos que sí, aquí con nosotros, porque pues como le comentaba Patti, así como le dije, oiga, ¿qué tema no le puedo tocar? O qué la idea es que sea una plática que a lo mejor sea muy fuera de lo normal, porque como le decía yo a Patti, a lo mejor Patti está acostumbrada a entrevistas muy formales, a preguntas muy formales, de esto, aquello. Entonces la idea aquí es que se conozca a la persona, que la persona pueda tener esa habilidad de compartir cosas que a lo mejor en otros medios, por X o por Y limitaciones o la fregada, no los pueda decir. Entonces, muy contento, muy feliz, Patti, agradecido también ahí con Luis Corral, quien fue quien nos ayudó a poder tener me engatusó. Fue el que nos ayudó, padrino de inicio de este podcast. Y Patti,
¿Qué ha significado para ti toda esta lucha, todo este trabajo, todo este romper paradigmas? ¿De qué manera lo podrías expresar? El decir me siento bien orgullosa, mi familia, todo lo que he logrado, todo lo que ha avanzado, porque uno muchas de las veces no dimensiona todo lo que hay detrás de uno. A lo mejor, como bien lo dices tú, a lo mejor muchas de las veces uno por ego ni siquiera hace uno un recuento de lo que ha hecho uno. Pero, ¿cómo lo podrías compartir tus años de No, experiencia? yo tengo muchos pendientes. Yo tengo muchos pendientes y uno de mis pendientes son mis hermanos. Esos son uno de mis grandes pendientes. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir. Es una de las cosas que yo tengo muy pendiente, que falta mucho por hacer ahí en esa parte, y que es una de mis grandes anclas y son una de mis grandes orgullos, mi familia. También tengo pendientes en mi vida personal. Creo que me he dedicado mucho a hacer cosas, construir cosas, pero yo creo que en lo personal, como mujer, como amiga, como persona, me he olvidado mucho de mi persona. He tratado de hacer cosas y a lo mejor me falta sentarme y voltear a verme adentro y decir, híjole, ya es hora de que pares tantito y que voltees a ver con quién te vas a sentar el día que llegues a la vejez. Porque ahorita puedo correr y puedo saltar y puedo ir y puedo venir, pero mañana, ¿quién me va a acompañar? Obviamente, pues tengo a mi hija y tengo a mi esposo, pues tampoco quiero ser la carga de que si no llegan ellos, ¿quién va a estar enseguida de mí? ¿Con quién me voy a ir a tomar el café? O sea, tampoco puede ser una carga. Tengo que pensar en quién voy a descargar. Que ellos salgan y que no estén con el pendiente que yo estoy sola, ¿verdad?, viendo la pared. Entonces son de esas cosas que yo tengo pendientes. Y ¿qué te digo? Sí tienes muchos logros que nunca imaginaste, pero como vas corriendo tan rápido y vas caminando y todo, ya cuando volteas atrás dices, ay, pues sí he hecho algo, sí logré hacer algo. Entonces, contenta. Creo que si hacemos un resumen de vida, estoy contenta, muy agradecida con Dios. Soy católica practicante, ya eso sí le he invertido muy buen tiempo, porque creo que si no fuera esa bendición, si no fuera ese alimento espiritual que todos los días me doy, que es un lujo, esa parte sí le he dedicado mucho tiempo. Yo creo que mi vida espiritual ha sido un tema en el que he tratado de construir y aprender. Todavía todos los miércoles tengo mis 2 horas de estudio de la Biblia, y tengo años, he hecho algunos diplomados, he hecho algunos viajes y todo para aprender de la vida de Jesús, y de ser empática y de poder hablar con obispos, con sacerdotes, porque ellos son gente muy preparada. Esa parte sí la traigo, creo que equilibrada. Entonces, pero faltan cosas. Creo que si tienes algo equilibrado, faltan cosas que tienes que ir equilibrando, pero también el tiempo me lo he robado estudiando, trabajando y creo que haciendo algo por los demás, pero sí has dejado pendientes que hay que resolver. Claro. A su esposo, Pati, 33 años. Ay, no, bueno, ese pobre tiene que lidiar conmigo y ni modo. Le toca soportar. Dijo, no le salía en una rifa, entonces... No le salí en una rifa, que soporte. No, mira, he tratado de que él y mi hija, pues, híjole, pues es que les ha tocado lo peor conmigo. O sea, porque volteo y los veo y me dicen, ¿y ahora qué? O sea, no pasamos un año sin que yo dé la sorpresa de cualquier cosa, ¿eh? Entonces, sí, ellos han estado en todas mis batallas, y la verdad es que si no fuera por ellos, yo creo que yo no tendría ninguna motivación de seguir. Pero como son ellos,
Pues claro que estoy súper motivada porque son canela pura los dos. Entonces, me dan mucha fuerza, son una gran bendición en mi vida y pues, como todas las familias, nos despertamos, nos reímos, nos soportamos, pero más que todo nos disfrutamos y nos queremos mucho. Qué padre escuchar, primero que nada, felicitaciones por estos 33 años de matrimonio que se pueden decir fácil, no, pero obviamente que no lo son. Yo tengo una frase que, bueno, no es mía, pero es la frase de una conferencia que yo impartía que se llama "El matrimonio no es una cruz". Y dentro de esa plática yo me gustaba mucho meter la enseñanza de poder decir, a ver, ¿por qué digo yo que no es una cruz? Porque inclusive yo bromeo diciéndoles, dicen que el matrimonio es la única guerra en donde se duerme con el enemigo. Exacto. Entonces yo les decía, no es una cruz. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, tú la vas formando una cruz, la vas convirtiendo en una cruz. Entonces yo les decía, hay que saber por qué vas a pelear. Hay que escoger las batallas. Hay que escoger las peleas. ¿Por qué? Porque en 33 años de casado con ese santo varón, dirían por ahí, pulcro y casto. Sacrosanto hombre. Me imagino que ha habido muchas peleas. Igual con tu hija, o sea. Ay, no, de repente uno ve y dice uno, ay, no, esa mujer ha de tener la familia ejemplar. No. Claro que no, nadie se puede jactar de decir eso. Somos condición humana, no. Exactamente. Solo el Altísimo es perfecto. Nosotros somos imperfectos totalmente y los tres somos muy imperfectos. Entonces, felicitarte por eso, Pati, felicitarte también por la persona que eres. No teníamos el gusto de interactuar, de conocernos, pero felicitarte por eso, agradecerle a tus padres que te dieron esa educación, porque la base para toda persona es la educación que nos dan desde casa, la educación, el amor, el cariño que nos dan papá y mamá, y eso es lo que te ha llevado a ser una gran mujer, lo que te está llevando a trabajar por tu región, por tu estado, porque pues nos faltó tratar un poquito más ese tema. No, espérense que ahí voy al estado. Entonces, muchas felicidades, Pati, que sigan los éxitos y pues compartirnos, Pati, qué viene para ti. A lo mejor ahí sí podamos entrar un poquito en dónde te encuentras actualmente. Estoy en mi despacho. Estoy en mi despacho, fíjate que afortunadamente también es un despacho que tiene 32 años. Tengo gente que colabora en el despacho, que han sido mis amigas, que me han acompañado en buenas y malas, igual que el matrimonio y también tan imperfectas yo como ellas, con más de 25 años trabajando, otras 15, otras 14, pero las quiero muchísimo, han sido mis paracaídas. De verdad, ellas preparan siempre mi paracaídas y yo estoy en el despacho encantada de la vida. Terminé la legislatura en agosto del año pasado, estoy retomando actividades. Yo sé que no es fácil para mis amigas, compañeras de trabajo, que yo haya llegado como reilete a la oficina, pero saben que me lo pueden decir y que si están incómodas también me lo dicen y ahí vamos caminando. También tan imperfecto todo como esto, pero son gente muy preparada, muy profesional y bueno, pues ahí estamos retomando muchas actividades con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Hubo clientes que esperaban a que yo regresara y ya regresaron, otros que todo se les ha ocurrido ahora que ya regresé. Entonces, estoy encantada de la vida de estar en mi nuevo quehacer y pues tengo mucho trabajo. Estoy ahorita, de hecho, vengo de la oficina porque estoy preparando otra certificación de prevención de lavado de dinero, la que he dejado pendiente muy buen rato, pero ya estoy en eso, y pues bueno, pues te digo, soy fiscalista, tengo 5
5 posgrados, también tengo una certificación antisoborno, entonces pues dictamino para efectos fiscales desde 1994, ya tengo más de 26 años dictaminando y pues ahí vamos. La vida nos ha dado muchísimo, entonces ahí estamos regresándole a la vida un poquito de lo mucho que nos ha dado. Doy clases en la universidad, en maestría, en la Facultad de Derecho, entonces pues ahí estamos dando las batallas todos los días. Perfecto, pues muy bien, reitero el agradecimiento, Pati, por acompañarnos, por darnos esta oportunidad, por poder compartir un poquito de lo mucho que has aprendido a lo largo de estos años. Agradecemos a la Mariscal de Rishi, agradecemos a Grupo La Norteñita por brindarnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que es esto, Sanando Heridas con Amigos, el podcast, y pues esperemos las nominadas por parte de Pati, a ver qué respuesta nos dan, y pues nada, agradecerle su atención, y recuerde que martes a martes estamos realizando esto para juntos seguir sanando heridas. ¡Ánimo! Dios le bendice.